Buenos días, amados hermanos y hermanas. Nuevamente el hermano Alexander está con ustedes desde la Iglesia de Cristo en la República del Salvador, Ciudad Merliot. Y este día de alabanza a nuestro Padre Celestial, estamos con la continuación del estudio del libro de Éxodo. Estamos precisamente en la lección número 35, que será la clase, y luego el sermón será la lección número 36. Lo que vamos a ver es, ustedes recuerden que hemos entrado al capítulo 10 de Éxodo, y en este capítulo estamos estudiando las plagas de la langosta y de las tinieblas. Ya hemos visto todo lo que concierne al texto que respecta a esta plaga, pero ahora, como lo expresé en la clase recién pasada, vamos a entrar a la predicación que nos da el libro de Éxodo, es decir, todas las lecciones que aprendemos de este libro. Pero mientras tanto vamos a siempre pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre eterno, te damos nuestro agradecimiento porque tú nos permites el estudio de tu palabra, que sea de mucha edificación para todos los que escuchen, y que la honra y gloria la recibas tú. A mí ayúdame a que la exprese con claridad, que el Espíritu Santo me dirija, y sobre todo, Señor, que el fruto de Espíritu se dé en cada una de nuestras vidas. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, miren, en la predicación de Éxodo del capítulo 10 vamos a ver varios subtemas, varias enseñanzas que allí se presentan. Y la primera enseñanza es esa frase que dice: no quedará ni una pezuña, que la tenemos en el versículo 26 de este capítulo 10. Fíjense bien que de cada una de estas enseñanzas que les estaré presentando hay una lección para nosotros, los cristianos. Por ejemplo, si Satanás no puede hacerlo rechazar las afirmaciones de Cristo completamente, él tratará de que usted llegue a acuerdos con el Señor, como quien dice, ponerle condiciones a nuestro Señor, como lo que hizo Faraón, que aparentemente quería dejar ir al pueblo, pero les ponía condiciones. 3 o 4 veces en la narración de las plagas, Faraón trató de que Moisés llegara a acuerdos para con lo que Dios le había instruido que hiciera. Dijo que le permitiría a Israel partir si no iba muy lejos o si se dejaba atrás sus familias o sus posesiones. Por eso hay que entender la frase que le dice Moisés: no quedará ni una pezuña, como quien dice, no quedará ni un pelo de la nación judía aquí en Egipto. O sea, tendría que irse como para que entendamos, Israel tenía que irse al 1000%. Nada tenía que quedarse allí en la nación judía. Pero hay otra condición que porque esto es lo que vemos en estas lecciones de aplicación, las condiciones que pone Faraón. Otra condición que le puso: ir, pero no muy lejos. Entonces,
después de la plaga que trajo enjambres de moscas, Faraón dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Hechos 8:25. Entonces Moisés insistió en que los israelitas tenían que ir 3 días al desierto. Eso lo dijo en Éxodo 8:27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Ya hemos visto que esto era un ardid de parte de Moisés. Faraón respondió: yo dejaré ir con tal que no vayáis más lejos. Fíjense bien, esa es la condición que les pone Faraón. Y en Éxodo 8:28 se ve esta declaración. Sin embargo, Faraón endureció su corazón. Dice el versículo 32 de Éxodo 8, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces, lo que vemos es que de manera similar, fíjense bien la aplicación que se da, que hoy Satanás dice a los cristianos, pues, sé parte de la iglesia, pero no te vayas demasiado lejos del mundo. Es decir, no te involucres demasiado con la iglesia. Tú eres cristiano, está bien que seas cristiano, pero cuando estás en un ambiente que no es cristiano, no te manifiestas como cristiano. Eso es lo que está diciendo Faraón. Ve. Luego viene otra condición: id, pero deja a tus hijos. ¿Qué era esto? Es una garantía. Como quien dice, si me dejan a sus hijos van a regresar, porque ¿quién no ama a sus hijos? ¿Ve? Después del granizo, Faraón accedió dejar ir al pueblo. Allí en Éxodo 9 lo recordamos en los versículos 27 y 28. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo dejaré ir y no os detendréis más. Sin embargo, luego vuelven a endurecer su corazón. Lo que dice los versos 34 y 35, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, ya no hay peligro, pues, y el granizo y los truenos habían cesado, entonces se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Luego y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, antes de la siguiente plaga, estuvo de acuerdo en dejar ir al pueblo. Sin embargo, preguntó quiénes irían, y Moisés le responde: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Eso lo dice en el verso 9 de este capítulo 10. Entonces Faraón se negó a dejarlos ir, diciendo que jamás permitiría que los hijos fueran con sus padres. Y mire lo que tenemos en el versículo 10. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Otra lección que vemos acá. Satanás todavía dice: si realmente deseas hacerte cristiano, hazlo,
pero deja a tus hijos. No tiene sentido tratar de influir en ellos para que sean seguidores de Cristo. Y esto es bien común. Muchos padres, hablo de papá y mamá, obedecen al Señor, pero no tratan de influir en ninguna manera porque sus hijos no sigan el mismo camino del Señor. No digo que es la generalidad, porque hay infinidad de casos que el padre y la madre han obedecido, o solo la madre o solo el padre, y por ella gana su esposo o esposa, y también posteriormente viene a continuidad el ganar a los hijos. Y así es como nosotros tenemos alrededor del mundo familias cristianas enteras, pues completas, convertidas al Señor. Pero la obra de Satanás es esta: conviértete tú, pero que tus hijos no se conviertan. Eso es lo que va a hacer siempre Satanás. Otra condición que pone Faraón: ir, pero deja tus posesiones. Luego pues llegó la plaga de las tinieblas. Faraón respondió: id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Lo ve ahí en el verso 24. Entonces Moisés respondió que los israelitas, fíjense el argumento que presenta Moisés, los israelitas necesitaban los animales para el sacrificio. En el verso 25 le dice: y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Y luego dijo: nuestros ganados irán también con nosotros. Otra vez, miren, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Esto lo declara en el versículo 26, pues. El Señor una vez más endureció el corazón de Faraón. Porque miren lo que dice el verso 27: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Otra lección: si Satanás no logra mantenerlo alejado del Señor, ¿qué va a hacer Satanás? Hablo con los cristianos, pues. Tratará de convencerlo de no utilizar sus bienes para la causa de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Usted tiene suficientes recursos. No digo que esta es la generalidad de la cristiandad, por supuesto. Pero hay un porcentaje de cristianos en la iglesia que tienen los suficientes recursos para ser usados para la obra del Señor. Voy a empezar por lo más práctico: suficientes recursos económicos como para ofrendar sustancialmente, como para ofrendar según se haya prosperado. Pero no, ganan $1000, disculpen que diga esta frase, si su ofrenda es de $1 o $2, ¿ustedes creen que eso es actuar conforme el crecimiento espiritual? Tienen posesiones materiales donde allí en ese pueblo, en esa ciudad, puede comenzar la iglesia mientras no se inicia un lugar adecuado, y no proporcionan estos recursos para la iglesia. Y así hay una diversidad de situaciones. Por eso es que estoy diciendo: si Satanás no logra mantenerlo alejado del Señor, él tratará de convencerlo de no utilizar sus bienes para la causa de nuestro Dios. La respuesta adecuada a todas las tentaciones de Satanás a pactar acuerdos es: no quedará ni una pezuña. Es decir,
no habrá acuerdos, así como los grandes atletas. Usted sabe bien esta figura. Los grandes atletas no se dan por vencidos, ni los grandes soldados se rinden en sus batallas. Entonces, los cristianos jamás se comprometen a pactar ni a negociar con el enemigo. Esta es la realidad que nosotros tenemos que entender, y que de esta manera vencemos a Satanás. Vaya, por ejemplo, yo creo que en mi serie de estudios de tantas décadas, ya 5 décadas y 6 años, por cierto, este mes cumplo 56 años de ser cristiano, podría darse el caso, mire, de que día domingo usted recibe la visita de su hermana, su hermano, que vive en los Estados Unidos, que vive en Europa, que vive en cualquier lugar, y a usted se le olvida que a las 9 de la mañana, poniendo la hora de inicio nuestro, usted puede poner otra hora de acuerdo a la iglesia donde se reúne, aparece este amado hermano, amada hermana, amado tío, amada abuela, puede ser hasta su madre, y usted decide que definitivamente no, ya el culto del Señor ya no se hace. Yo puedo decir, hermanos, y lo digo con la cara muy levantada, sin temor a decirlo, que nunca como familia hemos sido doblegados a esa situación. Yo tengo una hermana en Guatemala, nos visitaba, le encantaba venir, a nosotros también nos gustaba visitarla, pero nunca, porque estaba ella presente, dejábamos de reunirnos. Ahorita me visita mi hermano mayor de California. Él no es cristiano, lo que hace es irse, pero yo no le digo, mira, como es domingo me voy a ir a la playa con vos, porque vos has venido nada más por un tiempo limitado. Yo no hago eso, hermano, ni la familia, ni mi esposa, ni mis hijas, ni nadie. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso espiritual es con el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Yo me acuerdo que el hermano Manuel, una vez Manuel Azucena, él iba para la reunión de la iglesia y encuentra un hermano en su carro con toda la familia y con todos los telengues. ¿Y para dónde va, hermano? Voy por la playa. No pudo ocultarlo. Era evidente. Él no iba arreglado como para ir a la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser cristianos que realmente de convicción, que cuando no corresponde la diversión porque tenemos que alabar a nuestro Señor, es lo que nosotros tenemos que hacer. En conclusión de este estudio, después voy a dar más lecciones sobre esto en esta misma clase, puedo decir lo siguiente: si no nos damos por vencidos, al final tendremos la victoria. Finalmente, después de la muerte de los primogénitos, Faraón se dio por vencido, diciendo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos. Éxodo 12, 31 y 32. Se doblegó, pues. Se doblegó, no pudo contra Dios. ¿Ve? Esa es la realidad que tenemos que entender. ¿Y cuál es la otra lección? También nosotros, si perseveramos, sin llegar a arreglos, podemos ganarle la batalla a Satanás. Esa es la realidad claramente. Viene otra pregunta. ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? La respuesta de Moisés a la pregunta de Faraón, ¿quiénes son los que han de ir? ¿Qué le dijo Moisés? Mira,
está bien que me dejes a los hombres, las mujeres, te dejo los niños, te dejo mis vacas, te dejo mis ovejas. No. Moisés le dijo, ¿quiénes van? Todos. Todos. Nosotros también vamos rumbo a la tierra prometida. ¿A quién debemos llevar con nosotros? A todo el mundo. Que el mundo no quiere, eso no es mi problema. Pero yo debo de tratar porque el mundo vaya. Debemos de esforzarnos verdaderamente para traer a toda clase de personas a la iglesia y alentarlas a que sean felices y se mantengan ocupados en la iglesia. No dejemos por fuera a los jóvenes, nuestros hijos, nuestras hijas, ni a los mayores, nuestros adultos mayores, ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a nadie que podemos convencer a unirse a nosotros en el camino a Sion. Hay una situación que se dio en un país, decía que no quede atrás ni un solo niño. Es decir, se traduce un lema reciente en pro de la educación. Lo que podemos decir es que no quede ni un alma atrás. Sería un buen lema para la iglesia. El día de anoche, estando con mi hermano, que lo amo mucho, como hermanos nos queremos mucho, lamentablemente lo he evangelizado como ustedes no tienen idea. Y anoche le dije, porque estábamos hablando de el armamentismo mundial, que la hecatombe que va a haber con tantas armas poderosas que las naciones poderosas tienen para destruir este planeta. Y yo le dije, mira Mario, la gran convicción de mi esposa y yo, y de mis hijas y de los cristianos fieles, le digo, es que la destrucción del mundo finalmente está en manos de Dios. Él va a quemar esta tierra. Él se va a encargar de destruir. Lo creas o no lo creas, eso no me interesa. ¿Ven? Pero la palabra de Dios dice que va a ser quemado todo. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuál es la figura que te da? El ladrón te avisa que te va a robar. No. Si vos te avisaras, agarrás un arma, ¿ves? Para defenderte. Entonces, esa es la figura. Pues, yo le digo, mira, te agrade o no te agrade, yo te tengo que decir lo que la palabra de Dios dice. Que no lo aceptas, yo sé que no lo aceptas, ¿ves? Pero esa es la realidad. Yo le digo a usted, hermano, no le tenga temor a sus parientes que no son cristianos, porque usted muchas veces predomina más la amistad y no les quiere hablar palabra de Dios. Yo no le digo que lo haga en una forma fanática. Yo no le digo que lo haga en una forma de insistir, de hostigar. No le estoy diciendo que tome esa actitud, porque muchas veces hay cristianos que desesperan a sus parientes en enseñarles en una forma nada prudente, y lo que hacen es alejar a aquel hermano o hermana, tío, abuela, lo que sea, de ya no de volverles a visitar, porque ese me evangeliza, porque no tienen tacto, hermano. Yo le pido a usted que sea sabio en presentar la palabra de Dios a quienes no la conocen, a quienes no la obedecen. Entonces, por eso viene la otra vez, el énfasis que le quiero dar otra vez. ¿Cómo decírselo a sus hijos? ¿Cómo decírselos a sus hijos? Y esta es la última lección que les quiero presentar de este mensaje que tenemos en Éxodo capítulo 10. La religión de Israel tenía como fundamento en gran medida el hogar, el concepto de familia para
la nación judía era muy fuerte y era muy apreciado. Sus hijos fueron educados en casa, en su fe. Su liberación había de ser ensayada delante de sus hijos en la fiesta de la Pascua, al igual que en otras ocasiones. Mire lo que dice Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarán de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Termino diciéndole esto, amado hermano y hermana. ¿No deberíamos ensayar también nuestra liberación delante de nuestros hijos? ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos en casa lo que el Señor ha hecho por nosotros? Usted debe ser una persona cristiana, cristiano, que se manifieste como un verdadero hijo de Dios, como uno que hace la voluntad de nuestro Señor. Dios bendiga su bendita palabra. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hermano, yo no lo hago por jactancia, créamelo. No lo hago con el fin de propaganda. Pase este mensaje a muchos de sus parientes, a muchos de sus amigos. Enséñeles esta verdad, porque de esta manera usted va a ganar prosélitos reales para nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos has permitido presentar palabra de Dios. Gracias, Señor, por ello. Permite pues que esta palabra enseñada dé los frutos esperados, deseados. Padre eterno, que todo sea siempre para honrarte y que sea para nuestro crecimiento y para ese camino que buscamos al cielo para estar eternamente contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.